¿Cuándo históricamente nació Jesús? La fecha del 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús fue fijada por la Iglesia Católica en el año 525 para que coincidiera con las fiestas paganas del Oriente y de Roma. Según algunos historiadores, fue el Papa Juan I quien oficializó la celebración, aunque algunos dicen que ya existía desde los tiempos del emperador Constantino. Es casi nula la posibilidad de que Jesús haya nacido en la fecha de Navidad de los cristianos occidentales, o sea, el 25 de diciembre. En el hemisferio norte es invierno los meses de diciembre, enero y febrero. Por lo tanto, si Jesús hubiera nacido en alguno de esos meses, sería una época de mucho frío y no tendría ningún sentido el hecho de que había pastores y rebaños acampados de noche sobre las colinas de Judea. Lucas capítulo 2, versículo 8. Esa es una escena típica de estaciones calurosas. La Biblia dice que cuando Jesús nació, había pastores con sus rebaños al aire libre entre las colinas. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Mantener a los animales en el campo, aún de noche, era una práctica común de aquellos días, pero era propicia para los meses de primavera o de otoño. Diciembre, que corresponde al mes del calendario judío de Kislev, es un período de invierno y fuertes lluvias. Jeremías capítulo 36, versículo 22, Esdras capítulo 10, versículo 9, y Zacarías capítulo 7, versículo 1. Nadie dejaba el rebaño a la intemperie en esa época del año. Igualmente, el viaje de María y José para censarse no hubiera sido apropiado en una época de invierno. Por las limitaciones de la época, cualquier trayecto de más de 100 kilómetros exigía un gran esfuerzo. El libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. Aquí se nos habla del viaje que realizaron unos sabios desde Oriente hasta Jerusalén. Realmente creemos que este viaje no pudo haberse realizado en diciembre, debido a las condiciones climáticas de la época. Andar en la nieve es peor que caminar en el barro. ¿Cuál sería, por lo tanto, la fecha correcta para el nacimiento de Cristo? El día es difícil de decir, pero existe una posibilidad en cuanto al mes. Para descubrir cuál sería, basta hacer un análisis de 3 fuentes: el Evangelio de Lucas, el calendario judío y el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Comenzando por Lucas, ese evangelista da la información de que antes del nacimiento de Jesús fue el nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas, capítulo 1, versículo 5, luego, versículos 23 al 28, nos dice que Elizabeth quedó embarazada de Juan cuando su marido Zacarías ministraba en el templo como sacerdote. Zacarías trabajaba en el llamado turno de Abías. ¿Qué era eso? En Primera de Crónicas, capítulo 24, se especifica que David dividió a los sacerdotes en 24 turnos de 15 días cada uno. Así, los turnos cubrían todo el año. El versículo 10 nos dice que Abías quedó en el 8º turno, contando que eran 2 turnos por mes y que el calendario judío comenzaba en el mes de Nisán, que equivale entre marzo y abril. Entendemos que la segunda quincena de Tamuz, o sea, julio, sería el tiempo del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el inicio de la gestación de Elizabeth. Con 9 meses de gestación, Elizabeth debe haber dado a luz en el mes de Nisán, que sería entre marzo y abril. Y en cuanto a Jesús, Lucas capítulo 1 versículos 26 al 36 dice que María quedó embarazada cuando Elizabeth, su parienta, estaba en el 6º mes de gestación, o sea, el mes de Tibet, entre diciembre y enero. Entonces, Jesús habría nacido 9 meses después, en el mes de Etanim, que sería septiembre u octubre. Por lo tanto, esa sería una suposición bastante razonable para la época del nacimiento de Jesús.
Los anteriores argumentos bíblicos nos prueban que Jesús no pudo haber nacido en el mes de diciembre, y más exactamente el día 25, como dicen, enseñan y celebran. Entonces, ¿por qué se festeja el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús? ¿Qué día es realmente el 25 de diciembre? La respuesta es escalofriante. Veamos algunos datos históricos. Primero, los pueblos paganos adoraban al sol como su dios, el dios Baal. Estos pueblos tenían un día semanal para dedicarlo a la adoración de su dios Sol. Ese día era el domingo, primer día de la semana. Segundo, estos pueblos tenían también un día en el año para adorar a su dios Sol, y ese día era nada más ni nada menos que el 25 de diciembre. Tercero, los pueblos paganos del norte de Europa hacían una fiesta en honor a su dios Sol. La realizaban en el solsticio de invierno, diciembre a marzo, y para ellos significaba el renacimiento del sol. Esta fiesta se llevaba a cabo el día 25 de diciembre. Cuarto, en el sur de Europa, pueblo romano, se llevaban a cabo unas fiestas denominadas Saturnalias romanas. Se celebraban en honor a Saturno, nombre con el cual los romanos designaban a su dios Sol. Estas fiestas eran bacanales de promiscuidad sexual, y todo lo relacionado con la corrupción e inmoralidad estaba permitido. Estas fiestas se celebraban el 25 de diciembre, ya que este era el venerable día anual del dios Sol. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe atributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito.